Vamos a hablar hoy de la autoridad. El tema de hoy se llama ¿Tienes autoridad? Y es algo que tenemos que estar convencidos que tenemos autoridad. La habíamos perdido a través de Adán, pero la recuperamos a través de Cristo. Y la autoridad significa que tienes el derecho para gobernar. Derecho para gobernar. Derecho para estar en control. Derecho para estar con dominio en este lugar donde Dios te ha enviado. Dios te ha enviado aquí, no caíste de la cigüeña, ¿verdad? Sabemos todos esto. Pero enviados con un propósito. El propósito es lo que se dice en Génesis 1, señorea sobre toda la creación, tengan dominio, ¿verdad? Y después nos manda a fructificar, ¿verdad? Llenar la tierra a través de la autoridad que tenemos en este mundo. No podemos estar bajo yugos, especialmente yugos satánicos, demoníacos, yugos de maldición, porque hemos heredado la bendición. Hemos heredado una vida muy diferente al momento que recibimos a Cristo. Salimos del mundo de las tinieblas, llegamos al mundo de la luz, llegamos al mundo que tú puedes controlar y no ser controlado por él. La mayoría de la gente todavía en esta tierra es controlada por el mundo, controlado por las modas, controlado por las corrientes. Pero nosotros somos controlados por la palabra de Dios, porque la única autoridad que hay arriba de nosotros es la palabra de Dios. No hay nada más grande, más poderoso que la palabra de Dios. Y abajo de esto estamos nosotros, usando la palabra de Dios para mantener este planeta en orden. No hemos hecho buen trabajo, si nos damos cuenta, ¿verdad? Pero podemos despertar a esto, empezar a despertar a nuestra autoridad donde estamos, en nuestro círculo de influencia. Empieza a entrenarte con los tuyos. Quiere decir, no que los vas a controlar a ellos, que vas a controlar lo que les puede pasar a ellos. Porque vas a controlar la maldad, vas a controlar las obras de Satanás y vas a difundir la palabra de Dios y la bendición a tu alrededor. Eso es empezar a vivir con autoridad en este mundo. Jesús enseñaba autoridad, pero sin ser un tirano. Pero la gente decía, nunca habíamos oído a alguien que habla con tanta autoridad. Porque cuando hablas la palabra de Dios, hablas a fuerzas con autoridad. Nos damos cuenta, a veces la gente te está contradiciendo y sacas un versículo y se quedan callados. Porque la palabra de Dios tiene poder. No es nada más una cita que estás dando. Es sacando una espada tremenda que tiene muchísimo poder. Entonces nosotros hemos recibido autoridad de parte de Dios. Todos los hijos de Dios han recibido autoridad. Mateo 28, 18 dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es un versículo muy importante. Porque hasta este día nadie lo podía decir en la tierra. Todo estaba bajo el dominio de Satanás. Pero Jesús dice, a partir de hoy va a cambiar las cosas. Él dice, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y eso lo dice nuestra cabeza a su cuerpo. Entre el cuerpo y la cabeza no hay diferencia, es la misma persona. Por lo tanto, tú y yo tenemos toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y yo diría, y después Jesús murió, resucitó, se fue ahí al cielo, recibió un nombre que está sobre todo nombre, y este nombre te da también poder abajo de la tierra. Entonces, ¿dónde eres débil o sin poder? En ningún lado.
Eres la persona de autoridad en cualquier lugar que existe. Entonces dejemos de tener miedo. No, no vayas ahí porque es peligroso. Un día nos dijeron, ay, van a Egipto, no vayan a las pirámides, es del diablo. Era, pero la recuperamos. Y es bonito. Y podemos ir. Pero la gente se queda sin la revelación de lo que sucedió hace 2000 años. Jesús recuperó nuestros derechos y nos entregó poder y autoridad sobre cualquiera que obviamente reconoce la autoridad de Dios. No puedes tener autoridad si no estás en sumisión. A veces pensamos, no, pues yo tengo... No, la autoridad es delegada. Si no obedeces, nadie te va a delegar la autoridad. Porque vas a estar en contra de la persona que tiene la autoridad. Entonces, somos poderosos, tenemos autoridad. Y Efesios 1 nos explica bien qué tipo de autoridad y cómo tenemos que vivir en autoridad. Y vamos a leer el capítulo 1, pero del versículo 18 a 23. Y vamos a leer la versión amplificada clásica. Dice, que los ojos de tu corazón sean iluminados con luz, para que puedas conocer y comprender la esperanza a la que Él, Jesús, te ha llamado, y cuán ricas son las gloriosas riquezas de su herencia en los santos, sus apartados. Y para que puedas conocer y comprender cuán inconmensurable, ilimitada y sobrepasante es la grandeza de su poder en y para nosotros los que creemos, como se demostró en la acción de su fuerza poderosa, la cual ejerció en Cristo al resucitarlo de entre los muertos y sentarlo a su propia diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, por encima de cualquier título que se pueda conferir, no solamente en este tiempo inmundo, sino también en el tiempo inmundo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo designó como cabeza universal y suprema de la Iglesia, una autoridad ejercida en toda la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos, porque en este cuerpo habita la plenitud de aquel que hace todo completo y llena todo en todas partes con Él mismo. ¿Qué es la Iglesia? Los que tienen el poder universal, la autoridad universal. Vemos ahora cambios. El mundo está cambiando. Sentimos poco a poco que va a haber avivamiento en la iglesia. Porque es el último tiempo, será la última cosecha. Y tenemos que tomar conciencia de nuestra autoridad. Y no dejar que los gobiernos nos impongan su basura. Empezar a poner la palabra de Dios antes que cualquier otra cosa. No tener vergüenza del Evangelio, como dice Pablo, porque es poder. Poder para salvación. Entonces tenemos que empezar a movernos en este nivel de autoridad. La gente te contradice, ¿qué vas a contestar? ¿Cuál es el versículo que tienes? ¿Cómo está tu conexión con el Espíritu Santo? Porque a lo mejor te va a tener que guiar Él. ¿Ya? Pero vamos a hablar en autoridad, no dar concesiones. A veces la gente nos dice unas cosas y no nos atrevemos a contradecir. Y te dicen cosas malas, feas o mentiras. Pero como no queremos problema, nos avergonzamos de nuestro evangelio. Pero a lo mejor esta persona era justo su momento para ser confrontada.
y el inicio para cambiar. Entonces siempre debemos de estar fiel a lo que creemos. No dar concesiones. Jesús no daba concesiones. Pablo no daba concesiones. Pedro no daba concesiones. Todos los que fueron exitosos en la Biblia no daban concesiones. Porque no hay nada, no hay ganancia en tolerar o dar una concesión a una mentira, por ejemplo, o una cosa equivocada. ¿Qué ganas? Nada. Pero la persona puede ganar con lo que tú vas a decir. Y el reino puede ganar con lo que tú vas a decir. Entonces tenemos que recuperar nuestra mente de autoridad. Se ha perdido durante 6,000 años, ¿no? Bueno, 4,000. Ya llevamos 2,000 con la oportunidad de poder vivir en autoridad. Y es tiempo de hacerlo. De decir, no estamos de acuerdo por tal y tal y tal cosa y nos oponemos. Que no es solamente no estar de acuerdo, es decir, y voy en contra. Para eso tenemos esta autoridad y este poder. Hasta hoy, en general, hemos dicho no estamos de acuerdo. Pero ya no es suficiente para los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que decir, y voy en contra. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién tiene la verdad afuera de aquí? ¿Quién tiene un respaldo del Todopoderoso afuera de aquí? Nadie. Tú eres respaldado con lo que vas a hacer. Tenemos esta autoridad y la tenemos que ejercer. El Dios de este mundo nada más puede controlar a su gente. Y cada vez le vamos a quitar su gente. Eso es nuestra guerra espiritual. Le quitamos a Satanás su ejército. Le quitamos a Satanás su gente. Le quitamos a Satanás su influencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Mira lo que decía Satanás a Jesús en Lucas 4, versículo 6. Y le dijo, a ti te daré todo este poder y autoridad y la gloria, toda su magnificencia, excelencia, preeminencia, dignidad y gracia, porque me ha sido entregado y yo lo doy a quien quiero. Y ya no puede decir esto, porque ya no lo tiene. No lo puede dar a quien quiere. Lo que tiene ahorita es una sombra de lo que tenía. Gente engañada. Pero ahorita hay una iglesia que conoce la verdad. Y cuando Satanás te hace una propuesta, porque no te va a decir esto ahorita, eso era para Jesús, porque Jesús venía para las almas. Pero a ti te va a decir, yo te puedo dar la fama, yo te puedo dar las riquezas, porque a mí ha sido entregado y lo doy a quien quiero. Y ahí cae mucha gente en esta trampa, que terminan mal, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que lo que me propone Satanás, ya lo tengo, no te necesito. Entonces te callas y te largas de aquí. Satanás ya no tiene una propuesta para ti. Nada interesante porque todo fue suplido en la cruz hace 2,000 años. Debemos de abandonar este concepto que todavía faltan cosas a la cruz. No hacemos peregrinaciones, pero a veces hacemos lo mismo en lo espiritual. Voy a ayudar a Dios. Eso es una peregrinación. ¿Para qué ayudas a Dios? Dios no te necesita. Y tú no necesitas ayudarle a Él porque ya hizo todo lo que tú necesitabas. Tenemos que llegar a nuestra conciencia de quiénes somos. Lo que dice Efesios 1, que nos ha sentado a su diestra y que nos ha dado, nos ha puesto por encima de todo principado, potestad, dominio, señorío. Y tenemos que empezar a actuar conforme a esto. Deja pasar las cosas. No pasa nada, ¿verdad? Es lo que decimos.
Mientras tú dices esto, Satanás trabaja. Y él va a hacer algo que pase. La iglesia es el poder que frena toda la maldad. La verdad, podemos pensar, es que va a ser difícil. Van a ver a partir del 6 de enero cómo Trump va a poner esta nación en orden. En contra de toda la maldad que han tratado de poner en este país. Y quiero decir, yo voy en contra. Ese es el denuedo de alguien que está en autoridad. Y mira, lo que me gusta de Trump es que desde ahorita está estableciendo su autoridad sobre esta nación y otras. Porque sabe quién es él. Es un hijo de Dios. No le importa si lo eligen o no. Él está en autoridad, como tú y yo. Y podemos hacer las mismas declaraciones, con el mismo denuedo, sin miedo de lo que van a decir después. ¿Qué te importa lo que van a decir los incrédulos? Nunca los vas a volver a ver, a menos que los conviertes. Pero entonces no serán enemigos, serán familia. No hay nada por encima del poder y la autoridad de la palabra de Dios. Actúa y defiende la palabra de Dios. Nosotros somos unidos a la palabra de Dios. Estamos en Cristo, no al lado de Cristo, no con Cristo. Estamos en Cristo, en la palabra. Por lo tanto, no podemos hablar algo diferente de la palabra. Sería contradictorio con nuestra condición de creyente. Y hay que empezar a tomar este control de nuestros temores, de nuestra flojera, tal vez no voy a hablar de tanto de esto. Sabes que habla, es el momento de hablar, es el momento de sacar a la gente de donde está, es el momento de decir la verdad, es el momento de confrontar a los mentirosos, es el momento también de destruir toda filosofía, toda cosa que es huequísima, que no tiene sentido y que la gente repite porque lo vio en TikTok, ¿verdad? Ya, la única cosa creíble es esto. Eso es fiel, verdadero. Ha servido durante 6,000 años y va a servir todavía. Ajá. Servirá en el milenio, porque la palabra no pasará, ¿verdad? Y eso es lo que te da autoridad. Quiere decir, tu autoridad nunca pasará. Siempre estará de actualidad, vigente. Nunca vas a perder la autoridad cuando estás obediente a Dios, sometido a Él. ¿Recuerdan? La autoridad viene por la sumisión. Pero Jesús venció. No tienes que preocuparte. Mira lo que dice Colosenses 2, 14 y 15. Habiendo cancelado, borrado y eliminado por completo el acta de los decretos y demandas legales que estaba en vigor y se oponía a nosotros, no será hostil, esta acta con sus reglamentos, decretos y demandas la quitó de en medio, clavándola en su cruz. Dios desarmó a los principados y potestades que estaban alineados contra nosotros y los exhibió públicamente en un despliegue audaz, triunfando sobre ellos en él y en ella la cruz. Desarmados, enemigos desarmados, ¿te asustan? No. Entonces dejemos de pensar que el diablo tiene poderes, que es fuerte, que es un ángel. Lucifer era uno de los principales. Sí, pero ya cayó. ¿De qué sirve su rango celestial donde está ahorita? De nada. Se le fue quitado, fue despojado de todo esto. Nosotros tenemos autoridad ahora. Vivir en la bendición es ejercer autoridad y mantener el diablo bajo nuestros pies. Esa es la clave para vivir en bendición.
Queremos todos vivir en bendición. Pues no permite que el que maldice se acerque a ti. La Biblia dice, el diablo, el maligno, no se puede acercar, no los tocará. No te dejes tocar por el diablo. Otro pasaje dice, no ignores sus maquinaciones. No des lugar al diablo. A veces lo invitamos ahí, a la vida, a nuestra vida, ¿verdad? Vente, diablito, vamos a pasar un buen momento, ¿verdad? Todo en la carne. No, ya no nos conviene. Hay más placeres en lo espiritual que en lo carnal. A veces no lo entendemos porque estuvimos acostumbrados a tener placeres carnales. Pero hay mucho más en lo espiritual. Un ejemplo de esto, si compartes la palabra a alguien y que se salva, te entra un gozo. Que dices, pero ¿qué me importa a mí? Porque lo espiritual provoca esto. Gozo, placer, paz, ¿verdad? Entonces tenemos que escoger donde está el placer que nos conviene. ¿No? Hay momentos de alabanza que dices, no los reemplazo con nada. Que dices, wow. Hay momentos de ministración, de que el Espíritu Santo se mueve, que dices, ¡ah! Y todos estos afuera no tienen idea de lo que es. Pero tú y yo lo experimentamos. Experimentamos la presencia de Dios. Un toque de Él, una palabra de Él, una conversación con Él. ¿Verdad? Cosas tremendas. Que tú dices, voy a platicar con Dios. Y Dios entra en la conversación. No tienes que hacer una cita, ni un ritual. Él está disponible y te va a levantar en poder. ¿No? Entonces el diablo, no empiezas a orar, Señor, líbrame del diablo. Esta oración Dios no la contesta. No. Porque Jesús dijo algo muy importante en Mateo 28, al final ahí, en Marcos 16, 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Verdad? Y la primera cosa que te dice que vas a hacer, echar fuera demonios. La primera. Qué tremendo. Para que tú sepas esto. Para que tú puedas entender que tú tienes toda la autoridad para hacer esto. Y estaba leyendo un libro de Kenneth Hagin, y él estaba hablando de su visitación, una de las visitaciones con Jesús. Y él estaba platicando con Jesús, y a medio de la conversación entró un demonio entre los dos, empezando a bailar, danzar, hacer ruido, haciendo humo, etc. Y dice Kenneth Hagin, y yo me quedé ahí y no sabía qué hacer. Hasta que un momento dado ya me desesperé y le dije, ya vete. Y el diablo se fue. Y cuando se fue el diablo, Kenneth Hagin le dice a Jesús, ¿pero por qué no interviniste? Y Jesús le dijo, la autoridad la tienes tú, no yo. Lo tenías que echar fuera tú. Yo no puedo hacer nada aquí. Entonces, debemos de descansar en Dios, pero ser activos también. Hay cosas que nos corresponden. Si nos ha dado autoridad es para que la ejercemos. Para que mantengamos el enemigo controlado debajo de nuestros pies. Es el único lugar donde él tiene que estar. Se quiere levantar, pues lo vuelves a pisar ahí. No dejas esto. Yo sé que insiste, es persistente, ¿no? Esa es su fuerza, es necio. Pero tú también lo eras en la carne, sigue en lo espiritual. ¿Verdad? Usa esto. Aférrate a la palabra de Dios y no permites que Él se levante porque no tiene un derecho legal para hacerlo. Va a usurpar algo, va a hacer una mentira, va a manipular circunstancias, porque no tiene manera de llegarte a ti. Solamente
si tú lo dejas pasar. Por eso Pablo dice, no den lugar al diablo. Mira lo que dice también Lucas 10:19, Jesús hablando. Y hoy os doy, y aquí os doy, potestad de hollar serpientes y escorpiones. Eso es el diablo, ¿verdad? Y sobre toda fuerza del enemigo. Y no, nada os dañará. No hay manera que las fuerzas de Satanás te puedan hacer un daño si no quieres. Ahora tenemos que recapacitar ciertas cosas, ¿no? Tal vez le deje ahí una oportunidad, pero todavía tengo la autoridad para que se vaya. Que muchos piensan, ay, ya lo dejé entrar, ni modo. No, sácalo. Estuvo demasiado tiempo ahí. Sácalo de tu negocio, de tu matrimonio, de tu familia, de tus finanzas, de tu cuerpo, de donde esté. Tiene que irse. Porque los que tienen autoridad somos nosotros. Y te puede atacar, pero no te dejas vencer. A mí el diablo me atacó ayer, a las 5:30, yo me fui a dormir, que estaba bajo gripa. El primer servicio, pues empecé a despertar, pero no me rendí. Ya estoy mejor. Van a ver en Toluca. Porque pues así debe de ser. Tenemos esta autoridad. No nos vamos a dejar ahí recibir golpes y llegar al cielo un día todo ahí golpeado. Y ahí Jesús al entrar ahí, ¿tú qué? ¿Cómo llegaste? Pues como pude, ¿eh? Porque no. Si llegas al cielo, dices, y vas a ver todo el daño que hice abajo contra Satanás. Eso sí. No. Vengo para que me felicitan llegando. No para que me mandan a la enfermería. Entonces, usa la autoridad que tienes. Amén. Mira, cerramos tal vez con esto. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno reinos la muerte, mucho más reinarán en vida. ¿Dónde? En vida. Por uno solo Jesucristo, que son ¿quién? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué te dice? Reinar en vida. Eso es autoridad. A veces pensamos, voy a reinar con Cristo. Será demasiado tarde. Él se sentará en el trono, no tú. Reina aquí. Aquí eres el rey. Aquí eres el de la autoridad, el del poder. Entonces usa tu poder. Usa tu autoridad. Tu vida debe de estar por encima de circunstancias. No importa lo que pasa, esto se va a vencer. Esto no tiene poder, esto es terrenal y yo uso una arma que es eterna. Entonces no se desgasta. Las armas del enemigo se desgastan. Las mentiras no duran. El engaño no dura. La manipulación no dura. La palabra sí. Y eso es lo que usamos nosotros. Entonces, las condiciones en tu vida existen porque las permites. Pero voy a hacerla con Mateo 18:18. Y esa es la versión del mensaje. Dice así: tómalo con total seriedad. Un sí en la tierra es un sí en el cielo. Un no en la tierra es un no en el cielo. Eso describe tu autoridad. Quiere decir que cuando dices no aquí, en el cielo dicen no también. Es ese respaldo completo, total, sobre tu vida. Lo que tú vas a decretar aquí, el cielo lo respalda porque la autoridad eres tú. Eso es tremendo. Entonces, ¿qué hacemos quejándonos? ¿No es de vergüenza esto? Ya no podemos quejarnos. Es difícil, porque la boca, para controlarla, Entonces el truco para, si no la controlas, no la usas.
Es una primera etapa, no digo que vas a quedar mudo, ¿no? Como la historia del taciturno que le dice, ¿a ti por qué te dicen el taciturno? No, vamos a hablar. No somos mudos, tenemos poder, ¿verdad? Y un sí en la tierra va a ser un sí en el cielo. Amén. Bien, pues Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por la autoridad que tú nos has dado, Señor, no solamente a través de la obra de la cruz, sino a través del nombre de Jesús también, para poder reinar de manera universal, en cualquier lugar, cualquier momento, en cualquier circunstancia, porque no hay otro Dios que nuestro Dios. Y nuestro Dios nos ha entregado su palabra. Y la palabra estuvo en la tierra y estuvo con nosotros. Y hoy, Señor, nosotros estamos en Él. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios, por haber dado la autoridad completa a la iglesia. Y ayúdanos, Señor, en esta incredulidad acerca de la autoridad, para que la ejercemos todos los días de nuestra vida, sin vergüenza, sin renunciar o rendirnos a la presión de afuera, sino que afirmando los decretos y las leyes del reino de los cielos. Yo te doy gracias, Señor. Bendecimos este tiempo contigo y que tú te glorifiques después, Señor, en ver creyentes con autoridad en las calles, en los negocios, en la política, en cualquier área de influencia, Señor. Y que tú te glorifiques y magnifiques en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.